Bienvenido Daniel, bienvenido Fernán. Les damos la palabra y hacemos el pase del panel a la disertación que sigue. Bueno, Dani, el que sigue coordinando el panel sos vos. Yo pedí solo palabra para presentar a Fernán. Fernán creo que, primero y en primer término, gran panel y una muy buena demostración de los organismos colaterales que colaboran, en este caso la OPS, y en nombre como centro colaborador, gracias Marcelo, gracias Mirna, y a todo el ministerio, que la verdad que están haciendo un trabajo excelente. Y para presentar la próxima charla, creo que el título de la charla es esencialmente incertidumbre, y uno como clínico, de alguna manera, algo que aprendí, y aprendí de Fernán también, cuando acababa yo de entrar como residente y él acababa de ser jefe residente, es que uno en la medicina trabaja mucho con la incertidumbre, y creo que lo que acabamos de vivir es claramente el elemento más importante, y en esto creo que Fernán tiene mucho para aportarnos, no solo por lo que uno ya conoce, sino porque lo hemos visto en forma pública, cómo se manejó la incertidumbre. Fernán es el artífice y mentor de todo el proyecto del hospital, todo el proyecto de sistemas de información, y estas jornadas claramente son en gran medida producto de todas sus ideas. Así que, Fernán, un gusto de tenerte. Sé que estás recontratariado con tanta agenda cargada, pero siempre te haces un espacio y va a ser un placer escucharte. Así que gracias, Fer, por estar. Gracias, Dani. Un gusto verlos a todos ustedes. Muy lindo verlo a Marcelo, a Mirna, a Celeste, a Fernando y a Judith. La verdad que una mesa muy linda para escuchar y sobre todo que representa lo que tenemos que construir, ¿no? Los espacios interjurisdiccionales e interinstitucionales de cooperación. Así que me encantó escucharlos, más allá de que la experiencia es muy linda, que son personas que saben de lo que hablan. Me gustó el momento que participaron. Así que muchas gracias a ustedes por eso. Y bueno, como decía Daniel, la idea, a ver si podemos ir levantando aquí. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Están viendo la imagen? Sí, está ok, está ok. Sí, Ahí está, perfecto. correcto. Pantalla completa. Bueno, un poco como decía Daniel, lo que pretendemos en esta horita que vamos a compartir, voy a tratar de hacerlo un poco más corto, así tenemos tiempo para interactuar, es hacerlos pensar un poco, reflexionar en escenarios que no son tan formales, tan estructurados, sino más bien es la realidad operativa, ¿no? Recién hablaban todos, Marcelo, Mirna, de lo que es adaptar el conocimiento al contexto, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir que el contexto es un componente esencial de la gestión del conocimiento, porque el conocimiento sin contexto no es conocimiento, ¿no? Así que vamos a tratar de analizar un poquito. Yo tengo algunos capítulos que quiero navegar con ustedes al respecto de esto, ¿no? La gestión de la incertidumbre y la creación de conocimiento. Cuando uno se encuentra con un cisne negro como este, lo primero que sabe del día uno es que la información que tiene para tomar decisiones es cero, porque sobre este aspecto no hay ninguna información previa que te pueda decir. Por supuesto que siempre hay elementos que te pueden dar algún dato secundario, pero no tenés información verdadera. Y entonces, en relación a cómo gestionar estas dinámicas de tamaña incertidumbre, y sobre todo tan imprevisibles, sobre todo también que no hayan sido vividas previamente en la experiencia de las personas, me parece que hay 6 dimensiones que sería lindo que podamos navegar en común o en conjunto. La primera es más conceptual, como me gusta empezar a mí todas las charlas, es fortalecer las habilidades de la gestión de la incertidumbre en escenarios inéditos. Vamos a analizar 6 o 7 conceptos allí. Después, tener el talento humano para poder responder las preguntas científicas en estas dinámicas cambiantes, ¿no? En tercer lugar, refinar apropiadamente las preguntas junto a ese talento humano y respetar las metodologías de respuesta científica para escenarios de incertidumbre que son bien diferentes a las que usamos habitualmente en el contexto de la salud y de la biología sanitaria. En cuarto lugar, tener un sistema de información oportuno, de calidad y adaptarlo a un escenario inédito e incierto, cosa extremadamente difícil. Hay que trabajar muchísimo y ese es un punto de oportunidad de mejoras enorme para los sistemas de salud en todo el mundo, en Latinoamérica, en la Argentina y en la ciudad en particular. Facilitar con políticas públicas la generación de ese conocimiento local, adaptado al terreno verdaderamente local,
Y por último, combinar la investigación-acción en ciclos iterativos de aprendizaje. Ya vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas. Pero el primer concepto que yo les quiero recordar, porque todos incurrimos en estos sesgos, pero poco tiempo dedicamos a reflexionar sobre ellos, ¿no? Los escenarios inéditos nos llevan rápidamente a la necesidad de buscar confirmaciones, aseveraciones o certezas o verdades que nos saquen de tamaño o dolor que nos da la incertidumbre, y hay que tener mucho cuidado con no salir de esos escenarios cometiendo errores o incurriendo en estos sesgos que están aquí, ¿no? El primero, más obvio, el sesgo es la confirmación de las ideas. Uno viene preformateado con un conjunto de preconceptos y lo primero que se parece a lo que creemos lo tomamos como válido. Y le quitamos o disminuimos la rigurosidad científica sobre lo que estamos leyendo. Ese es un error típico de todos nosotros que cometemos todo el tiempo en todas nuestras dimensiones de la vida. Lo segundo es el sesgo de lo vivido, que se combina con lo que les acabo de decir. Lo que uno vivió los últimos 20 años lo proyecto para la realidad actual y los próximos 20, es decir, que si en alguna oportunidad tuvimos un pensamiento que solidificamos en nuestra memoria, en nuestra forma de pensar, lo aplicamos rápidamente a los datos que emergen de la realidad. Segundo error, porque las situaciones de cisne negro nunca repiten o se repiten de acuerdo a lo que hemos vivido, sino más bien tenemos una necesidad urgente e imperiosa de poner nuestra mente en blanco y mirar a la realidad tal cual se ve y no tal cual la quisiéramos ver, de acuerdo a nuestra experiencia previa. El tercero también es un mecanismo de defensa del yo que usamos todos, que es el sesgo del interés relativo en vez del absoluto. Es decir, que cuando uno no puede administrar tamaña incertidumbre y se siente muy incómodo, muy vulnerable, lo que trata de buscar a alguien que esté peor que uno, ¿no? Mucho cuidado con eso. Siempre buscamos a alguien que tenga menos conocimiento, menos información, peor sistema, y nos afirmamos con que lo nuestro funciona bien porque es mejor que el otro, y lo nuestro puede ser tan malo como el otro, sencillamente no puede observar la realidad o describirla tal cual es. El cuarto lo recuerdo mucho de mi maestro, de Mario Cámara, que él siempre insistía en este concepto, que yo cuando era chico no lo entendía, pero ahora lo veo tan claramente, ¿no? Él hablaba del pecado de acción sobre el pecado de omisión. El pecado de acción es, todos criticamos al que hace algo mal, pero poco nos damos cuenta de la cantidad de daño que incurren las personas que dirigen o que lideran en cosas que no le ponen foco o que omiten poner en el debate público, ¿no? La omisión de las cosas que están mal, total, mientras no me toque a mí accionar, que siga corriendo. Y el último, un sesgo muy humano, el sesgo del exceso de confianza en el control de los escenarios, ese concepto de, bueno, yo no sé bien cómo va esto, pero voy a tomar esta decisión, total es un escenario que yo gobierno, lidero, puedo controlar. Yo quería empezar por acá porque estoy seguro que todos los que toman decisiones en escenarios dinámicos, complejos, inciertos como el que estamos viviendo ahora todos, de tamaña magnitud o menos magnitud que el actual, incurrimos en algún momento de mayor o menor magnitud en estas cuestiones. El segundo aspecto, porque la informática en salud suele tener esta mirada, al igual que la biología, es los escenarios complejos ponen en tela de juicio la utilidad del paradigma positivista, ¿no? de la epistemología, paradigma que viene del siglo de los Iluminados y al día de hoy está bastante hackeado en su capacidad de representar la realidad, pero nosotros siempre lo tenemos en ese diario colectivo más profundo y lo aplicamos por más que sabemos técnicamente que no es el correcto, ¿no? ¿Qué dice el paradigma positivista? Que hay un observador objetivo, que es el investigador, que puede mirar una realidad sin subjetividades, sin incurrir en los sesgos que les acabo de contar, cosa que no es cierto. Que hay una realidad única y observable, que es absolutamente medible y describible, cosa que tampoco es cierto, porque como dijeron todos los que me antecedieron, los contextos son un determinante esencial en la interpretación y la realidad del texto que vamos a ver. Y por último, que hay un método, ya sea cualitativo, cuantitativo o combinado, que lo puede observar esa realidad. Esta dinámica de estas tres componentes, observador objetivo, método infalible y realidad única y observable, es la base del paradigma positivista, y yo diría que para escenarios de tamaña, complejidad como el actual, que atraviesa un conjunto de dimensiones de los seres humanos que van mucho más allá de lo que querramos discutir en términos de datos, salud, enfermedad,
nada más claro en este escenario que este paradigma no es el apropiado para entenderlo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho esta diapositiva, que la uso mucho cuando hablo de teoría de sistemas o teoría de la complejidad, es que la incertidumbre se aproxima para mí mejor con este escenario. La primera cuestión es, los escenarios de incertidumbre requieren una construcción colectiva de dónde estamos y qué significa las dimensiones que atraviesan este escenario, sanitarias, económicas, sociales, afectivas, vinculares, territoriales, comunitarias. Entonces requiere rápidamente un acuerdo de un propósito, es decir, de alguna manera, en vez de recortar la realidad en una cosa observable, es acordar con todo el contexto hacia dónde vamos. Frente a la incertidumbre, más que saber qué está pasando, es muy importante poner de acuerdo en un pequeño norte o un gran norte hacia dónde apuntar el desarrollo de todo lo que vamos a ver después. Por supuesto que ese propósito se tiene que empezar a buscar basado en las fortalezas de la comunidad, de los profesionales, de los sistemas, de la información que tenemos, en los valores que nos construyen en una comunidad, en una cultura, en un lugar determinado. En el autoconocimiento vamos a retomar un poquitito esto, porque en escenario de incertidumbre es esencial que las personas se conozcan así y no necesiten reconocimiento ni imponer verdades relativas por razones de su propia inseguridad. Y en la interdependencia, es entender que las comunidades gestionan la incertidumbre, más allá de que no conozcan la información precisa porque no la hay, pero sobre todo entendiendo que esa construcción de propósito se logra cooperando, colaborando y construyendo interdependencia, es decir, dependencia cooperativa para poder ir para adelante a un propósito concreto. Y entonces hay tres cuestiones que siempre me gusta reforzar, ¿no? Desde el punto de vista individual, necesitamos personas. En la incertidumbre necesitamos personas que puedan crecer y desarrollar sus tres formas esenciales de la inteligencia humana individual, ¿no? Que es la intelectual, el saber y pensar, lo que vamos a ver a lo largo de todas las jornadas, componentes claros de conocimiento concreto. La segundo componente, que es la emocional, que es el sentir. No hay forma de construir un propósito común y una interdependencia hacia dónde vamos como comunidad si no nos podemos comprender al otro, si no nos podemos sentir más allá de lo que pensamos y respetar esas emociones que el otro tiene. Y la otra, obvio, es la exploratoria, nuestra capacidad de verdaderamente hacer cosas y no estar en un escritorio describiendo la realidad, criticando a todo el mundo y dejar que la realidad pase por otro lado, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con ser capaces de gestionar las tres dimensiones de la inteligencia colectiva, ya no la individual, ¿no? Es decir, como sociedad, como equipo de trabajo, somos capaces de tener un nivel de consenso en el IT, es decir, en cuál es nuestro propósito, como ya vimos. Si somos capaces de construir una cultura asociativa que permita que todos aporten su talento en el WE, y si somos capaces de desarrollarnos como personas en las cuestiones que ya vimos en el AE. Es decir, que uno puede estar de acuerdo en ese consenso colectivo y además entender que la cultura asociativa le agrega a uno mismo algo muy importante. Y por último, ser capaces de comprender las tres dimensiones de las prácticas sociales transformadoras, porque en la incertidumbre, las limitaciones de conocimiento de calidad nos obligan a desarrollar una transformación del escenario, del territorio, hacia donde queremos ir en ese propósito que hablamos, ¿no? Entonces, un plan pragmático concreto, racional, que tenga una lógica, pero que represente también el sentir de la comunidad, que sea capaz de favorecer el relacionamiento de las personas y, por lo tanto, lograr máxima cooperación entre las personas y no máxima competencia, como solemos ver en los proyectos. Y, por último, algo simbólico reflexivo que le dé sentido a la gente que está trabajando allí, de por qué va a ser algo diferente, por qué va a ser un esfuerzo personal para ceder en parte su idea y compartir algo mucho más abrazador, mucho más complejo, ¿no? De alguna manera, en imágenes, me gusta mucho esta imagen porque lo representa todo, ¿no? De alguna manera entender que los datos son datos, pero que esos datos se transforman en información cuando somos capaces de contestar una pregunta concreta, que esa información se transforma en conocimiento cuando somos capaces de entender los mecanismos que vinculan y el contexto que favorece esa información, que ese conocimiento se transforma en insight
cuando somos capaces de agregarle una cuestión que hace a lo innovador, a lo creativo, a lo talentoso de las personas, que se transforma claramente en sabiduría cuando ese insight somos capaces de entender los mecanismos sociales y personales que lo vinculan, y que a veces nos pasamos un poquito de rosca y creamos unas teorías conspirativas intentando ver lo que no está en la realidad, ¿no? Entender todo este fenómeno de manera apropiada. Entonces, dicho los conceptos generales, digamos, que le van a dar contexto conceptual a lo que yo voy a decir, el segundo componente esencial es el talento humano para responder preguntas. Porque personas que son capaces de diseñar un proyecto de investigación y juntar datos, hay miles. Y si no, luego vamos a ver algunos resultados al respecto. Pero aquí es muy importante un poco lo que hemos construido ahí en el hospital, que Daniel está llevando adelante con tanta capacidad en el Departamento de Informática en Salud del Italiano, pero que tantos de ustedes lo han hecho en tantos otros lugares, ¿no? Necesitamos capacidades de multidisciplina, eso significa personas que vengan de las ciencias naturales, sociales, ciencias duras, saberes culturales, populares, trabajando en un objetivo común. No vamos a poder describir el elefante si solamente lo miramos de frente. Necesitamos tener miradas diferentes. Ahora, esas miradas diferentes tienen que tener una dinámica de interdisciplina. Es decir, entender que no es que cada disciplina cuenta lo que ve y punto, sino que requerimos personas interdependientes que para lograr ese propósito común sean capaces de cooperar en un sentido compartido, en una escucha empática, de diálogo, que puedan construir una visión de cómo es ese elefante, por más que lo mire cada uno de un lugar y no lo pueda ver completo. Y por supuesto también necesitamos talentos con transdisciplina. Personas que en la intersección de estos saberes se animen a navegar entre, que dejen esa seguridad que te da la disciplina, que incluso te da la interdisciplina, suelten esas amarras y se larguen a navegar entre los diferentes saberes disciplinares y construir a partir de ello una inteligencia colectiva novedosa y creativa. La mayor parte de la innovación y la creatividad no están en las disciplinas de origen, sino se están en esos espacios que hay entre los conocimientos de las boundaries, digamos, de las fronteras disciplinares. Ahí hay una enorme oportunidad y necesitamos más gente que se anime a dejar su disciplina y a navegar ese mar de incertidumbre que nos da los lugares entre las disciplinas de conocimiento. Y por eso me gusta mucho este chiste, que yo lo marco como nuestro marco lógico implícito o explícito. A veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Tú eres como este señor que le va a tomar una evaluación a las diferentes personas que tienen diferentes talentos, claramente talentos bien diferentes, y le dicen, bueno, voy a elegir alguno a seleccionar a ustedes, así que les voy a tomar un examen, por favor suban todos al árbol. Y así no, porque si seguimos repitiendo este modelo de que a todos les pedimos un mismo conocimiento, un mismo talento, y después queremos tener equipos interdisciplinares, transdisciplinares, es imposible. Es evidente que la evaluación de las personas tiene que ser a cada uno por el talento que tienen, y entender bien que los equipos tienen que tener diferentes talentos, no todos iguales al jefe. Cada uno tiene que aportar algo diferente. Entonces vamos al punto 3. Si uno es capaz de entender los conceptos de los escenarios complejos, que son diferentes a los escenarios conocidos que traíamos hasta ahora, si uno es capaz de construir los equipos con talento humano suficiente, la otra pregunta es si es capaz de refinar apropiadamente las preguntas y respetar las metodologías de respuestas científicas que da el escenario incierto que nos toca vivir. Y decididamente la forma no es la que hemos visto. Yo solamente les traje este corte que llega hasta abril, pero solamente para recordarles una cuestión. Entre marzo y abril se publicaron por día 150 trabajos de investigadores en revistas indexadas que solemos leer los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Y ahí está un poco la curva de ascenso de estos 2 meses. Por supuesto que esa curva es espantosa si la seguimos hasta el día de hoy. Ahora, cuando uno va a ver trabajo por trabajo de lo que se ha publicado, la verdad que el conocimiento científico que había ahí era muy pobre y a veces incluso muy dañino. Y si uno mira un poquito de retrospectiva a lo que nos pasó, fíjense, obvio, lo primero, mirada retrospectiva, es el primer trabajo de publicación de una experiencia china, decía que esta enfermedad era una enfermedad que en el 97.5% de las veces se daba con síntomas, sobre todo el principal síntoma era la fiebre.
Es decir, que era una enfermedad con fiebre. Y dado ese primer trabajo, el daño que generó ese trabajo en todos los sistemas de salud en el mundo, porque todo el mundo se puso a tomar la fiebre en todos los aeropuertos, en todos los restaurantes, en todos los supermercados, y toda la base de testeo se hizo en base a las personas con fiebre. Y resulta que hoy lo que sabemos es que esta enfermedad básicamente la transmite gente que no tiene absolutamente ningún síntoma. Es decir, que montamos todos los sistemas de vigilancia para pescar gente con síntomas y poderla aislar rápidamente, y la enfermedad corrió por todo el mundo porque nunca pudimos darnos cuenta que no era un tema de pescar gente con síntomas, era un tema de rastrillar gente sin síntomas. Que nosotros, por suerte, en la ciudad nos dimos cuenta ya por abril y mayo, cuando hicimos en los hoteles porteños, le pedimos a todos que pasen 14 días, en realidad pasaban 10 días cuando volvían de Europa a Estados Unidos, y al 10º día le hicimos una PCR, encontramos que el 80% de las PCR positivas no tenían ningún síntoma, y que 30 puntos de esos 80 a los días siguientes hacían algún síntoma, es decir, estaban presintomáticos. Pero hoy que sabe, y ahí cambiamos todo el modelo de rastreo, testeo y sobre todo las políticas públicas como el uso obligatorio de barbijo. Porque el que contagia no, es asintomático, o presintomático o asintomático, pero en definitiva no tiene ningún síntoma. Entonces, fíjense cómo querer responder preguntas de manera inapropiada puede generar tanto daño en escenario de incertidumbre. Es decir, los mecanismos del positivismo no son buenos para una incertidumbre extrema, para un cisne negro, y esta es la más contundente de las evidencias. Luego, por supuesto, que ha habido retractación de publicaciones, ¿no? El New England Journal of Medicine retractando este artículo y retirándolo de su bibliografía, perdón, el Lancet sacando el trabajo que hablaba de la hidroxicloroquina rápidamente y diciendo que la base de datos no eran confiables para poder responder esta pregunta. Registros en clinicaltrial.gov sobre trabajos que nunca se hicieron y que no respondían las preguntas que se planteaban. Luego, presiones públicas que hemos tenido todos los funcionarios, la ANMAT, los ministros de salud, sobre usar plasma en pacientes con enfermedad grave, que luego se demostró que no servía para nada, usar ibuprofeno inhalado, porque había una serie de casos sin grupo control que efectivamente los que lo usaban decían que le iban bien, en fin, infinidad de situaciones de mecanismos inapropiados para responder preguntas en estos escenarios tan complejos, ¿no? Entonces, el cuarto aspecto que quisiera repasar es tener un sistema de información oportuno, de calidad y adaptable a un escenario inédito e incierto. ¿Quién no quisiera tener esto? Pero cómo cuesta tener una plataforma de esta magnitud. Por supuesto que plataformas sin el equipo humano con talento y hacerse buenas preguntas no sirve para nada, pero por más equipo y preguntas que tengas, si no hay datos, es muy difícil, ¿no? Nosotros lo que hicimos rápidamente es montar un centro operativo de emergencias con un conjunto de datos que tenían que ver con los protocolos, la vigilancia epidemiológica, la comunicación, en fin, aspectos. A mí nunca me gusta valorar o defender mis gestiones, así que no voy a explicar mucho de lo que hicimos aquí, salvo que ustedes tengan preguntas. Pero sí, obviamente, y la discusión pública sobre la actualización del CISA, que se ha dado en los últimos 3 meses y que se va a dar por el próximo año y medio, tiene que ver con esto. Nosotros no podemos tener sistemas propietarios donde cargamos datos, luego un sistema de reporte nacional donde hay que entrar y volver a cargar el dato, y luego unas aplicaciones personales donde hay que volver y cargar los datos. Esto no es apropiado para una pandemia, esto naturalmente lo tenemos que aprender. Hay que salir del debate de política, yo diría, de baja calidad y empezar a discutir que nuestros sistemas de información nacionales no estaban preparados por una pandemia de ningún tipo y menos de esta magnitud, y tenemos que empezar a discutir ese aspecto, y ese aspecto va a ser cooperando y colaborando, no criticando y buscando culpables. El segundo aspecto que vimos en la Ciudad de Buenos Aires es que no hay manera de gestionar un sistema público y privado de salud de manera coordinada si la información no es oportuna y de calidad, y por lo tanto, más que un ADT de cada efector o de los efectores públicos, necesitamos un sistema de gestión de información en línea de todos los efectores sanitarios de la ciudad. Y para eso, obviamente,
toda la estrategia de interoperabilidad, toda la línea de desarrollo que el Hospital Italiano ha desarrollado durante tanto tiempo, la cooperación que el hospital ha tenido con nosotros en el sistema público, ayudando con los sistemas de información, pero vamos hacia un sistema integrado de información en línea. Si queremos atajar la próxima pandemia que vamos a tener, sin ninguna duda, en algún momento en el futuro, tenemos que entender que esta pandemia nos vino a avisar. Y tenemos que prepararnos para la próxima de manera un poco más profesional que la que tuvimos que enfrentar esta situación en este momento. Por supuesto que de la ciudad adherimos al programa de teleasistencia, que saludamos y felicitamos a todo el Ministerio de Salud de la Nación que está involucrado en esto, y estamos empujando la ley local, lo mismo la receta digital y la ley local. Por supuesto que hemos tenido que informatizar procesos que habitualmente no están en el sistema de salud, como operativos territoriales, unidades de febriles, sistemas de rastreo y testeo, que esta pandemia nos vino a mostrar que tenemos que tener montados más allá para los próximos escenarios potenciales, sistemas de gestión de casos que sean propios de nuestro propio sistema público y no importa si son de otro, como sistemas privados, testeos rápidos para trabajadores de la salud que hemos tenido que montar en el aire, todo el sistema de gestión de medicamentos, los ADT hospitalarios como ya vimos, gestión de morgues, que no lo teníamos en el radar, políticas y procedimientos de diferentes hospitales para homogeneizar, en fin, e integrarnos a plataformas nacionales y posiblemente regionales, como hablaba Marcelo y Mirna hace un ratito, seguramente también. Pero hay cuestiones que hicimos y que nos dio muy buena información y nos alertó muy precozmente, ¿no? Nosotros, cuando todavía no sabíamos qué estaba pasando, allá por los primeros días de marzo, montamos sistemas de vigilancia en diferentes hospitales públicos y privados y pudimos identificar con este trabajo que teníamos circulación comunitaria antes de habernos dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía hacíamos vigilancia sobre contactos estrechos de personas con fiebre que tenían que tener el vínculo epidemiológico y fiebre más algún otro síntoma. Imagínense con esa estrategia que teníamos al principio cuando nos íbamos a dar cuenta de lo que estaba pasando en la ciudad. Por suerte montamos unas unidades centinela e identificamos, como dice la gráfica ahí, antes que aparezcan los casos con fiebre, identificamos varios PCR positivos en afebriles y así supimos que en la ciudad teníamos circulación comunitaria rápidamente y rediseñamos un poco las estrategias propias de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Allí la colaboración del Gutiérrez, el Muniz, el Hospital Italiano, en esa estrategia fue esencial. Por supuesto que sistemas cotidianos para el seguimiento del R, el RT, que tan importante es para la toma de políticas públicas, que yo no lo voy a explicar muy en detalle, pero obviamente que hubo que montar un sistema de vigilancia y reporte cotidiano al respecto. También georreferencia, ¿dónde están los casos? Este es un corte de la semana del 1 al 7 de octubre para que vean la incidencia de casos por manzana de la ciudad, por dónde circula el virus, y por lo tanto todos los dispositivos territoriales que tienen que hacer la investigación epidemiológica, rastreo y testeo manzana por manzana. Este es el acumulado hasta mitad de octubre para que vean realmente que la ciudad tuvo una cabeza de problema epidemiológico aquí donde la estoy marcando, alrededor de la estación de Once y extendiéndose casi hasta el río y siguiendo por la avenida Rivadavia, por supuesto remarcando los 5 grandes barrios populares de la ciudad, el 21-24, el 1-11-14, por supuesto el barrio 31, el barrio 20, el barrio 15, los lugares donde efectivamente la enfermedad corrió por el hacinamiento, las dificultades socioeconómicas de la ciudad de Buenos Aires. Y también, por supuesto, dónde viven las personas que hacen teleconsulta. Fíjense que aquí tienen la magnitud y como pueden ver allí, no es un tema de capacidad socioeconómica, hemos tenido una enorme participación de teleconsulta en toda la zona sur, los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Todos datos que fueron esenciales para las políticas públicas para tomar decisiones basadas en la evidencia de lo que pasaba acá, dado que las evidencias basadas en el positivismo eran tan endebles inicialmente y nos llevaban a tantas decisiones equivocadas, ¿no? Por supuesto, también facilitar las políticas públicas que generen el conocimiento local en nuestro contexto territorial. Allí desarrollamos una ley que sacó rápidamente la legislatura de promoción y apoyo a la investigación clínica en COVID,
que nos disminuyó muchísimo los procesos de aprobación de los comités, le dimos impulso y apoyo con economía, le dimos subsidios a la investigación pública, creamos una mesa con investigadores y por supuesto hicimos algunos proyectos de investigación-acción que tienen que ver con lo que llaman las IAP, ¿no? Investigación-acción participativa, para poder hacer ciclos de aprendizaje en la medida que vamos implementando las propias políticas públicas. De allí facilitamos 67 estudios experimentales en el territorio nuestro. Hicimos también una estrategia muy innovadora, la de los hoteles en la ciudad de Buenos Aires, como aislamiento de las personas que venían y aislamiento también de las personas confirmadas leves. Ese es algún proyecto muy propio de la ciudad, con muy pocas experiencias internacionales y que hemos mandado a publicar ahora sobre el impacto del aislamiento en hoteles para evitar el contagio familiar de los enfermos, sobre todo enfermos en situaciones de hacinamiento en nuestros barrios populares. Y también la experiencia de cómo nos iba haciendo test serológicos semanales, ya no para identificar al enfermo COVID, sino lo que llamamos nosotros como descripción de lo que llamamos el proxy de los brotes. Es decir, ¿cuál era nuestra idea? Que los trabajadores de la salud, cuando alguien se lo convertía, avisaba que hace 10 días había adquirido la enfermedad y probablemente a los fines del contagio ya era tarde, pero avisaba en dónde había habido una persona enferma en los 10 días previos y por lo tanto nos indicaba dónde potencialmente podían estar las personas que hoy estuvieran enfermas y por lo tanto cada seroconversión en el hospital o en el centro de salud íbamos rápidamente y le hacíamos PCR a todos los compañeros de trabajo para identificar un brote asintomático. Y esa estrategia que, como les decía yo, las mandamos a publicar, nos mostró no solamente el riesgo acumulado de seroconversión en el sistema público, que llegaba al 16% en la semana 8 del seguimiento de la Corte, que era una proporción bastante significativa, sino aparte que nos permitió encontrar 660 brotes asintomáticos en el sistema público que pudimos prevenir, lo que significó para esta estrategia un costo aproximado de $400 por brote identificado y evitado. Imagínense que $400 sale solamente el costo de una sola persona que se hubiera enfermado y que deja de trabajar, ¿no es cierto? Es decir, que hemos podido evitar un enorme daño, no solamente a los trabajadores en su salud, sino a la capacidad del sistema de estar preparado para atender y a la capacidad de los trabajadores de la salud de poder salir rápidamente y evitar contagiar a su familia, ¿no? También hicimos un estudio de cero prevalencia ahí en el barrio 31, lo cual pudimos saber cuando todavía no se sabía cómo corría esta enfermedad por los barrios populares, barrios que tienen una enorme cantidad de multifamilias viviendo en hogares comunes, y allí pudimos saber que a lo largo de 8 semanas, casi el 53% de las personas del barrio ya tenían serología positiva, es decir, que la enfermedad había corrido muy rápidamente. Pudimos identificar las personas involucradas, las familias, y pudimos trabajar muchísimo en acompañamiento social y sanitario para ellas. Y por supuesto el aislamiento en los hoteles. Y para ir cerrando ya mi presentación y dar un poco unos 20 minutos de interacción, la lógica de accionar e investigar en ciclos iterativos de aprendizaje. Si uno quiere hacer un proyecto de investigación de manera inicial y luego de la investigación actuar, seguramente en estos escenarios uno siempre va a llegar tarde. ¿Por qué? Porque uno tiene las causas etiológicas visibles, pero también está el lado oculto de las causas condicionantes y siempre hay causas subyacentes que uno no puede ver y todo eso actúa en el territorio, en el contexto donde uno está. Y por lo tanto, una misma intervención en diferentes contextos tiene otros resultados y por lo tanto uno tiene que entender en el contexto donde está qué resultado tienen las políticas públicas que implementa, ¿no es cierto? Por ejemplo, para tener una idea, como hemos visto en este caso en particular, cómo corre esta enfermedad en barrios vulnerables, donde el hacinamiento domiciliario, los pasillos sin ventilación, la falta de servicios básicos, la alimentación comunitaria que hace que la gente se involucre socialmente entre sí, la alta cantidad de personas con actividades de la primera línea
la gran población en situaciones de calle, el narcotráfico, la violencia de género, cuestiones que impactan en la salud de la población, el miedo a perder la vivienda si se internan y por lo tanto el ocultamiento de los síntomas, la comorbilidad sin seguimiento, el embarazo no controlado, en fin, un conjunto de problemáticas que se dan de una manera única en ese territorio y que cualquier política pública de cuidado del COVID tiene que considerar, y por lo tanto uno tiene que intervenir y evaluar en este territorio en particular cómo impacta esa política pública. De alguna manera, este gráfico que me gusta tanto a mí, esta línea media horizontal que marca el sistema de salud y su interfase con la comunidad, que es el centro de salud, pero luego el anclaje comunitario para entender el comportamiento social, la cultura social, los determinantes sociales, y hacia arriba el anclaje en el sistema de salud, que hay que entender el sistema de cuidado progresivo, de niveles de complejidad hasta la más alta complejidad en las terapias intensivas. Toda esa articulación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en entender las políticas públicas, cómo impactan en toda esa dinámica. De alguna manera, la investigación de prácticas salutogénicas comunitarias en la gestión de la pandemia de COVID, como título este concepto, y esta foto de María Vilca, que nos ha ayudado tanto, una enfermera de Rodrigo Bueno, nos ha ayudado tanto a cuidar el brote allí en ese barrio. La pandemia vino a poner en primer plano lo incierto y el saber de lo vivido, es decir, el componente cultural y social dentro de lo importante de cómo corre una enfermedad en una comunidad y cómo la comunidad y la potencia que esa comunidad tiene para poder cuidarse de esa pandemia y poder ayudar al sistema de salud, y en esa interacción de sistema de salud y comunidad, cómo poder implementar y adecuar las políticas públicas a lo que la comunidad requiere. Bueno, yo diría que para ir cerrando, les quise dejar esta frase que nos enseñó esta pandemia que nos demostró que el conocimiento científico técnico no es suficiente para entender cómo corre una enfermedad incierta y nueva en una comunidad, y en la comunidad está parte del conocimiento, y por lo tanto el conocimiento científico se logra con posterioridad a la emergencia de lo inédito. Mientras tanto, las decisiones deben basarse en lo emergente, evaluando de modo transdisciplinar y participativo en ciclos iterativos de mejora la realidad en el contexto del territorio donde uno trabaja. Esto es un poco la frase para mí más importante que hemos aprendido en qué es el COVID y dónde está el conocimiento científico del COVID y cómo se construye conocimiento en estos escenarios tan inéditos. Así que hasta que lleguen, muchísimas gracias. Le paso a Daniel que coordine esto y escucho sus comentarios, aportes o preguntas. Bueno, Fernán, muchísimas gracias. En nombre de Daniel Luna, gracias por participar. Él tuvo que retirarse hace unos minutos por otro compromiso, pero realmente para nosotros es un orgullo que de alguna manera estés representando al Hospital Italiano ahora en un rol mucho más macro y llevando adelante estas políticas que directa e indirectamente nos impactan a todos y como decíamos al principio, a todos los subsectores. Sí, Daniel me dejó una pregunta que me parece que en parte tiene que ver con lo que has estado contando, de cómo gestionar la incertidumbre y la creación de conocimiento, que tiene que ver con la conformación de equipos, cómo conformaste los equipos dentro del Ministerio para la gestión del conocimiento en la pandemia y además qué diferencias encontraste a la hora de crear esos equipos respecto de tus experiencias previas, sobre todo en el Hospital Italiano, ¿no? Y esa es una pregunta esencial, porque cuando vos trabajás 30 años en un hospital, con Daniel cuando arrancábamos siempre decíamos, construir un equipo de alta performance requiere un montón de dimensiones, pero una esencial es el tiempo, porque si un componente esencial de la construcción de un equipo es que el equipo tenga inteligencia individual, colectiva, la inteligencia individual se construye primero creciendo como personas, en esas tres dimensiones que yo conté al principio. Y el crecimiento de una persona requiere tiempo, porque todos somos relativamente adolescentes, sobre todo los profesionales universitarios, que siempre vamos atrás del conocimiento académico y tenemos poco tiempo para la reflexión y la construcción de otras dimensiones de la persona, ¿no? Siempre tenemos cierto nivel de inseguridad y buscamos en el dato preciso
la seguridad que nos falta y el reconocimiento externo. Y entonces crear personas íntegras, seguras de sí mismos, que no necesitan más que tener claro hacia dónde ir y compartir con otro, no es fácil. Y cuando, bueno, en el hospital nos llevamos un largo tiempo para hacerlo y luego un largo tiempo de implementación de todo, la verdad que cuando vos entras en un gobierno y a los 25 días te explota tamaño problema, construir equipos listos para eso no es nada fácil, pero la verdad que tengo un orgullo, y lo digo con un enorme orgullo. Hemos podido, lamiendo nuestras propias heridas en el andar y aprendiendo mientras íbamos andando, hemos podido crear un equipo acá en el gobierno de la ciudad y en el ministerio que la verdad que estoy muy orgulloso de ello, y ha sido capaz de semana a semana ir saltando varas de complejidad, porque también es cierto que los contextos difíciles te hacen crecer rápido, ¿no? Así que al día de hoy estamos mucho mejor. Por supuesto que no es lo mismo un equipo construido a las apuradas y sobre un tsunami encima, pero estamos en condiciones de respuesta a esto, y yo creo que la realidad lo va demostrando día a día, ¿no? Excelente, muchas gracias, Fernán. Surgen otras preguntas del público que, si me permitís, voy a transmitirte. Por ejemplo, se planteaba el tema de que, obviamente, durante la pandemia la gente quizás dejó de atender sus patologías crónicas, un poco porque se suspendieron un montón de actividades y de circulación, pero por otro lado también por el mismo temor de la gente de salir al encuentro de los profesionales de la salud. ¿Cómo gestionaron esto desde el Ministerio de Salud, sobre todo para pacientes con patologías crónicas? Bueno, ese es otro tema, un aspecto esencial. Nosotros lo que construimos es casi como un doble sistema de salud, con dos flujos bien definidos, el sistema de salud habitual y el sistema de salud COVID. Entonces, para el sistema de salud COVID montamos unos dispositivos territoriales, 28 dispositivos, con la enorme colaboración de Ginés, de Carla, de todo el mundo de Nación. Construimos el Detectar, que de hecho se inauguró en la Ciudad de Buenos Aires, como base conceptual de que lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Que esta pandemia se gestiona en la comunidad, se diagnostica en la comunidad y se fortalece en la comunidad, y luego aguas arriba se da atención sanitaria de complejidad. Entonces, montamos un sistema de dispositivos de detectar en todos los territorios, como te decía, 28 centros de atención COVID en todo el territorio porteño. Luego, sobre ello, montamos 20 unidades de febril, que serían como guardias para personas potencialmente COVID. Entre el territorio y las guardias montamos un sistema de transporte público que la ciudad contrató a todos los taxis porteños que no tenían trabajo, los puso seguros para llevar pacientes, y llevamos transporte gratuito de un lado para el otro de la ciudad. Por supuesto que el SAME como cuidado prehospitalario en la emergencia, acompañando, y luego todo un circuito hospitalario de internación general y terapia intensiva para COVID. Y dejamos todo el sistema de centros de salud, de trabajo territorial, de los ESAC y los hospitales para el resto de la atención. Por supuesto que eso no alcanza, como bien preguntás, Daniel, porque la gente tiene miedo de salir. Y ahí lo que nos vuelve a mostrar esto, y no voy a decir nada nuevo, Marcelo seguramente puede dar cátedra en vez de que yo lo ande explicando, de alma ata esta parte, aprendimos muy poco sobre cómo implementar los conceptos de alma ata, ¿no? Que son tan correctos y tan apropiados al día de hoy y tan difíciles de implementar en la realidad concreta. Pero es evidente que la salud es un concepto, es una construcción social. La salud no es del sistema de salud ni de los médicos. La salud es una construcción social que requiere de unos dispositivos de vincularidad social que hoy no tenemos, y por lo tanto esa falta de vincularidad y confianza hace que la gente se retraiga cuando lo considera. Y eso es un aprendizaje y una enseñanza enorme que nosotros estamos transitando ahora dentro de la confianza que construimos en los dispositivos de detectar en el territorio. Estamos aprovechando esa confianza con la comunidad, con las organizaciones sociales, con la iglesia y con los referentes locales para reconstruir el seguimiento de las enfermedades crónicas. Pero el retroceso o la retracción de la gente del sistema de salud es una demostración más de que toda la estrategia de atención primaria de alma ata es esencial y que no la tenemos bien montada. Bárbaro. Otras preguntas que surgen, Fernán, tienen que ver con algo que también mencionaste respecto
de la creación de conocimiento, que si bien ya teníamos evidencia anterior, de los últimos 10 o 20 años, de que mucho de lo que se publica no tiene evidencia real que lo soporte desde los datos, y que después sucede esto de tener que retractarse, quizás todo eso se aceleró en contexto de la pandemia, y si esto va a generar algún mea culpa o algún cambio en las reglas de juego respecto de la producción científica, no solamente desde la investigación, sino en la forma de difundir esos resultados, o si hace falta algún tipo de revisión respecto de la sistemática actual. Bueno, eso es todo un tema. Saben que tengo una charla que doy en los doctorados, en la maestría del italiano, sobre una mirada crítica de la gestión del conocimiento científico en el ámbito sanitario. Tengo una mirada muy crítica al respecto. Bueno, no solamente yo, un montón de personas muy relevantes, pueden leer algunos de los artículos o libros de Ioannidis al respecto, digamos. Pero sería muy largo contestar esa pregunta. Yo diría, ojalá así sea. Digamos, ojalá así sea. Nosotros necesitamos comprender que una cosa es la evaluación de una enfermedad biológica que tenga poco anclaje en el contexto, como son pocas enfermedades, sobre todo las hiperagudas o agudas, como ha sido la medicina hasta la década del 50. Ahora, de la década del 50 a esta parte, la medicina se ha transformado en una problemática de enfermedades crónicas que está severamente condicionada por los contextos sociales, afectivos, familiares y económicos, y por supuesto también sanitarios. Y la pandemia más aún que ello. A mí me gusta insistir siempre, ¿no? Esa vieja frase que uso es, ¿qué determina más la salud de la gente, si el código genético o el código postal, ¿no? Y pregunto siempre, ¿qué historia clínica electrónica registra el código postal para poder hacer una interpretación contextual? Entonces, en estas enfermedades modernas de la década del 50 hasta esta parte, y sobre todo en esta pandemia, es muy complejo transportar eso que uno le pide a la ciencia, que un experimento científico en cualquier lugar del mundo, uno puede repetirlo y del mismo resultado. Bueno, en estas enfermedades no va a ocurrir nunca, porque el comportamiento humano, social, cultural y contextual son tan importantes que un mismo experimento, un mismo estímulo, en dos lugares da dos resultados diferentes. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir viendo trials que dan todos resultados contrarios para darnos cuenta que esto es así? Que los médicos, las personas que dedicamos al sistema de salud, estamos interpretando de manera inapropiada, describiendo de manera inapropiada los contextos. Nos falta todavía el aporte comunitario, el aporte de las ciencias sociales, digamos, de la antropología. Nos falta todavía información, contexto, multidisciplina, transdisciplina para entender el fenómeno. Por eso yo digo investigación, acción participativa. Si quieren saber una intervención pública, cómo funciona, hay que echarla a andar si esa intervención depende del comportamiento social, cultural e individual. Y hay que evaluar la respuesta y ajustar la política. Y eso es un poco lo que yo creo que quise o traté de transmitir a lo largo de toda esta charla, ¿no? Escenarios inciertos, llenos de incertidumbre, donde el contexto, la cultura y el comportamiento comunitario lo es todo. Nosotros empezamos esta pandemia poniendo un call center llamando a los contactos estrechos a ver si tenían síntomas. Nos contestaban todos que no. Y resulta que cuando pusimos a detectar en el barrio 31 con Carla, encontramos que el 53% ya lo había tenido. Entonces, es evidente que nosotros no entendimos el fenómeno de entrada y que necesitaba una interpretación diferente. Y eso solamente se logra estando en el territorio, escuchando a la gente. Buenísimo. Bueno, quizás hay tiempo para una pregunta más, porque ya nos quedan los últimos 3 minutos. Y un poco resumiendo algunas cuestiones que se han planteado, mencionaste que estamos preparándonos para la próxima pandemia. Digamos que esto ha funcionado a modo de espacio de prueba, con todo lo que ha dolido y nos ha costado aprender, pero respecto de incluso esta misma pandemia, ¿cuáles crees que son las principales lecciones aprendidas para la posible segunda ola, por un lado, y por otro lado, qué rol tienen las tecnologías, que mencionabas que los sistemas de información de alguna manera se tienen que ir integrando para darnos más herramientas, pero cuál es el rol de la tecnología en
en ayudarnos a contener este segundo rebrote, viendo también que en muchos lugares como que se depositan quizás muchas esperanzas y recursos también, ¿no es cierto?, en aplicaciones, en cuestiones de contact tracing y demás, que quizás enfocan un aspecto de la enfermedad y no tienen en cuenta otros que mencionaste durante tu charla. Bueno, te voy a contestar esa pregunta en dos dimensiones. La primera un poco más conceptual que la pregunta en sí, que era el inicio de tu comentario, y es, hay mucha gente que está rogando por favor de cuándo va a volver a su normalidad, ¿no? Y eso es natural. Toda persona cuando lo pones en un lugar, lo sacas de su zona de confort y lo llevas a una zona de incertidumbre, lo primero que quiere agarrar es el palo más firme posible y volver a lo que era, porque ahí estaba segura, ¿no? Ahora yo digo, sería muy penoso que luego de tamaño drama social, sanitario, económico, cultural en el mundo, nosotros querramos volver al lugar a donde estábamos, que fue el que nos llevó a esta pandemia, ¿no? Entonces a mí me gusta insistir en que invito a todo el mundo a reflexionar al menos 3 dimensiones de vincularidad del ser humano. Y luego vamos al tema del rebrote. Las 3 dimensiones de vincularidad que yo invito a todos que reflexionemos es cuál es la forma que nos queremos vincular con nuestro entorno y la naturaleza de esta tierra. Porque obviamente esta pandemia responde a las pérdidas de espacios naturales nativos, a nuestra forma de que nos vinculamos con la producción industrial y alimentaria, y al cambio de hábitat que los animales tienen y a la cercanía de ese hábitat con las grandes poblaciones urbanas. No hace falta explicar de por qué este virus, las grandes epidemias que han salido en los últimos años son todos saltos de enfermedades de los animales al ser humano. Entonces nuestro vínculo con el modelo productivo y económico me parece que se merece una reflexión. El segundo es nuestro vínculo entre nosotros, el grado de interdependencia que tiene esta tierra. Los países, cada uno de sus países cree que tiene autonomía para decir lo que quiere, y la verdad que no es así. El nivel de interdependencia que tenemos entre países es enorme y esta pandemia lo vino a mostrar. Y también la interdependencia de los sistemas de salud y los sistemas de información que nos vinculan, por supuesto. Entonces no podemos seguir haciéndonos los distraídos y viendo cada uno qué es lo que hace por su cuenta. Y el tercer nivel de vinculación que me gustaría recordar es la vinculación que tenemos con nosotros mismos. Es cuál es el motivo por el cual estamos en esta tierra y qué es lo que queremos ser a lo largo de nuestra vida. Porque finalmente todos nos hacemos, digamos, cada uno nos ocupamos de nosotros mismos, pero finalmente esta enfermedad vino a demostrar que todas las injusticias que teníamos entre nosotros, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, claramente por los gráficos que les mostré, el nivel digamos, de distribución asimétrica de la situación socioeconómica ha demostrado que la enfermedad ha corrido por la ciudad debido a esa inequidad, que luego se acompaña de otras inequidades, pero fíjense que la pandemia corrió en la ciudad básicamente porque no hemos sido capaces de achicar las inequidades sociales, económicas, de acceso a la salud, acceso a la educación, de acceso a una vivienda digna. Todo eso tiene que ver con esta pandemia. Entonces yo quisiera decirles que la salida de la pandemia nos debería hacer pensar un poquito de quiénes somos, cómo nos vinculamos, cuánto dependemos del uno del otro y sobre todo cómo queremos seguir nuestro modelo productivo. Dicho todo esto, para la pregunta concreta del rebrote, si no entendemos que el rebrote se va a evitar con el comportamiento personal, entendiendo que tenemos que seguir cuidándonos y que los lugares de supercontagio, como son las reuniones familiares grandes, las reuniones sociales, las fiestas, los lugares cerrados, mal ventilados, si no estamos dispuestos a evitar eso en los próximos 4 meses, el rebrote es inevitable. Así que primero es una decisión individual y colectiva de la comunidad de cuánto quiere hacer por ello, y luego las estrategias de rastreo y testeo, por supuesto, del gobierno. Pero la vacuna no va a evitar el rebrote. La vacuna lo que va a hacer es que el rebrote tenga menos mortalidad y pegue menos en los vulnerables. Pero no vamos a vacunar a los 45 millones de argentinos. Por lo tanto, el rebrote va a ocurrir igual si no estamos dispuestos a aportar algo cada uno de nosotros, a salir de nuestra zona de confort, a cuidarnos un poquito y hacer los vínculos sociales en el espacio abierto. Tal cual, Fernán. Bueno, realmente te agradecemos por tu presentación, por tu tiempo, por haberte sumado con anterioridad para escuchar las palabras del panel anterior, con OPS, con la gente del Ministerio de Salud de la Nación.
creemos que estas circunstancias excepcionales también requieren esfuerzos y personas excepcionales que lleven adelante estrategias de solución de conflictos que tienen que tener una mirada amplia y de colaboración. Así que agradecemos que también este ámbito de la jornada sirva como un espacio de intercambio y como un espacio de aprendizaje y colaboración. Les recordamos a todos los participantes que las charlas de la tarde empiezan a la 1 y van a ser con un link de Zoom diferente, así que esta sala en breve cierra. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de esta primera intervención en el track de implementaciones de sistemas. Muchas gracias, Fernán, muchas gracias, Marcelo Agostino, muchas gracias, Mirna, y al equipo del Ministerio de Salud de la Nación, que algunos tuvieron que retirarse antes por otros compromisos. Hasta luego, gracias a todos. Un gusto verlos a todos. Y nos seguiremos viendo.